gente que considera, no sé, a los diabéticos inmunosuprimidos y hay otros inmunosuprimidos como los VIH en etapa SIDA, ¿cachai? Entonces, depende del diagnóstico y depende de lo que estemos tratando. No hay una guía que diga así como si el paciente tiene portador abdominal, inmediatamente por ser inmunosuprimido se inicia antibiótico, no. Yo soy hija de infectólogo, entonces yo en general defiendo mucho de que no se use antibióticos a menos que sean realmente necesarios y tratar de hacerlo dentro de lo posible el más adecuado para la patología que estamos tratando. Entonces la idea es, dentro de un tiempo razonable, enfocar el diagnóstico, ya sea que están pensando que, no sé, desde que tiene una infección urinaria complicada a que tiene un ectópico roto o una complicación quirúrgica, y según eso ir definiendo el tema de los antibióticos. Sí, tener presente que el paciente inmunosuprimido entra en un carril distinto, que no es lo mismo que venga un hombre joven que no tiene nada, a que venga un hombre joven que tiene, no sé, alguna patología que toma corticoides, por ejemplo. Entonces, si yo le tomo más exámenes, le echo más ojo, ¿ya? Pero así como por ser inmunosuprimido una guía especial, no existe. ¿Respondes a tu pregunta? Sí, profe, muchas gracias. No sé si la INA... Ignacia. Sí, es cortito, es que no me quedó claro si la ecoscopía es lo ¿Ya? mismo que el EcoFast o son cosas distintas. El EcoFast es, mira, dentro de las cosas de ecografía que nosotros podemos hacer, existen distintos protocolos. Existe el EcoFast, el EcoRush, entre otras cosas. Y nosotros hablamos de ecoscopía, como ocupar el ecógrafo para ayudarnos un poco con los diagnósticos, y hay distintos protocolos. Entonces el FAST es un tipo de protocolo de ecoscopía, no necesariamente todas las ecoscopías son EcoFast. Ya, perfecto. Gracias. ¿Ya? Ok. Ya, Ricky, ahí sí se ve. Perfecto. Dale. Ya, se Él escucha es el bien. doctor Rojas, se va a presentar. Bueno, hola a todos, mucho gusto. Soy el doctor Ricardo Rojas, urgenciólogo de acá de La Chile, actual residente del JIR La Costa Central. Y me pidieron que para hoy día hablar del tema de emergencias infecciosas, que en realidad como tema es un tema súper amplio. Vamos a ver varias patologías. A modo solo de introducción, solo comentar que la patología infecciosa y particularmente los cuadros graves infecciosos son de los diagnósticos que hacemos más frecuentemente en el servicio de urgencia, tanto en el manejo ambulatorio como hospitalizado. Si bien la gran mayoría van a ser de curso bastante benigno, incluso muchos que requieran solamente manejo sintomático, hay algunos cuadros bien específicos que pueden llevar a esta letalidad y que incluso se podría decir que son tiempos dependientes. ¿Y cuál es el tema con ellos? Las decisiones que implican para nosotros que tienen manejos que pueden llegar a ser muy diversos, o sea, como les decía, desde que sea manejo sintomático hasta antibiótico-terapia dirigida para foco, paciente, gravedad, etcétera. Desde drenajes, ya sean en box o en pabellón, hasta reanimación de shock séptico, de shock tóxico, incluso pasando por terapia biológica en un par de casos particulares. Y una de las cosas importantes que nos toca definir a nosotros en el servicio de urgencia si va a ser de manejo ambulatorio, si requiere algún tipo de hospitalización y aislamiento. ¿Por qué? Porque retrasar una hospitalización a un paciente con emergencia infecciosa grave puede repercutir directamente en morbimortalidad. Entonces, ¿cómo vamos a ir la presentación? Vamos a ver, en realidad ver todas las patologías infecciosas, emergencias infecciosas que hay en el ámbito de la urgencia es bastante difícil y por un tema de tiempo un poco imposible verlo toda cabalidad, pero por lo menos vamos a ver los tres focos más frecuentes, que serían la neumonía, la pielonefritis y la celulitis, y además de ver patologías potencialmente letales, rápidamente mortales, como la fasciitis necrotizante, el shock tóxico, la infección del sistema nervioso central, cosas que no se nos pueden pasar. Y como último voy a querer terminar la presentación con un par de palabras de enfermedades de notificación obligatoria, que es un rol que nos toca a nosotros como la primera línea de atención de los pacientes que tener muy en cuenta, y la gestión de antimicrobianos, o lo que se menciona en la literatura inglesa como antimicrobial stewardship. Entonces, partiendo con la neumonía adquirida en la comunidad, bueno, todos, antiguamente era la primera causa no solo de patología infectológica en el mundo, sino que era
la primera causa de letalidad por patología infecciosa. Ahí estoy hablando de los años del 1300, 1400, mucho antes que existieran los antibióticos. El tema es que actualmente, si bien ha ido siendo desplazada por la patología cardiovascular como motivo como primera causa de mortalidad, todavía sigue siendo dentro de las top 10, y sí o sí es la principal causa de mortalidad, la causa infecciosa. En realidad no hay muchos números en Chile, pero por lo menos en Estados Unidos se menciona como la tercera causa de hospitalización desde el servicio de urgencia. Esto en estudios que ven poblaciones al año. Y como vemos, tiene un amplio rango de espectro de gravedad. Si bien puede ir de mortalidades tan bajas como un 1%, incluso menos en pacientes ambulatorios, en hospitalizados graves, particularmente en UCI, pueden llegar a mortalidades de hasta un 20%. Incluso con altas tasas, incluso permaneciendo la mortalidad elevada posterior a la alta hospitalaria, con altas tasas de ingreso hasta un 18% y llegando a ser incluso más de un 10% la mortalidad después de que lo dieron de alta de la hospitalización. Dos palabras microbiológicas, todavía la gente más frecuente que vamos a encontrar en la neumonía es el rinovirus. También seguido del virus de influenza y el estreptococo neumonía. Esto obviamente en contexto de datos previos a la pandemia actual que estamos pasando, donde claramente aquí las prevalencias han ido cambiando, principalmente por la emergencia de este nuevo virus, el SARS-CoV-2, que dan cuadros de neumonía bastante severos, versus la disminución de otros agentes infecciosos por el tema de los aislamientos que se han hecho a nivel mundial. Vemos acá que hay otras varias causas que pueden dar neumonía, tanto bacterianas como virales, pero no nos vamos a detener en eso ahora. Un poquito, bueno, tres palabras de fisiopatología. La superficie alveolar cubre un área enorme de 140 metros cuadrados, por donde pasan aproximadamente 10 litros de aire al día, por la vía respiratoria me refiero, y este aire que pasa por ahí, este aire ambiental, contiene cientos a miles de microorganismos. Entonces, básicamente con esto quiero comentar que los mecanismos de defensa de la vía aérea para evitar la infección son altamente efectivos. Si bien, entonces, considerando esto, es que la vía aérea inferior, donde se producen los focos de infección en el contexto de neumonía, se consideran ambientes virtualmente estériles, a pesar de que pase todo este aire, entre comillas, contaminado, en el día a día. ¿De qué depende de que se vaya a desarrollar la neumonía? Bueno, de alteraciones de la defensa del hospedero, de la virulencia del microorganismo, o de que sea un gran inúculo de microorganismos en un periodo corto de tiempo. Lo más frecuente es que esta infección venga de fenómenos de microaspiración de secreciones orofaringeas. ¿Y cuál es el tema? Que más que la infección en sí, una vez que coloniza nuestra vía respiratoria inferior, prolifera el agente invasor, esta genera una respuesta inflamatoria, y esta respuesta inmunológica inflamatoria es lo que va a generar daño pulmonar adicional, además de los síntomas sistémicos como decaimiento, fatiga, fiebre, etcétera, etcétera. Básicamente nos va a generar el cuadro clínico de neumonía. ¿Y cuál es el tema con nosotros que tenemos que tener bien claro en la fisiopatología? Que hay cuadros que pueden ser más leves, que pueden llevar solamente inflamación, mientras que hay otros cuadros que ya pueden, francamente, alterar la mecánica, la fisiología pulmonar. En este contexto, puse en el parénquima pulmonar, disminuye la compliance, la capacidad de adaptarse a nuevos volúmenes del pulmón, aumenta los shunts pulmonares, lo que nos determina un aumento del trabajo respiratorio y genera fenómenos de hipoxemia y respuesta compensatoria, taquipnea, que son dos grandes banderas rojas, dos grandes alarmas que tenemos que tener nosotros presentes desde el punto de vista de la medicina de urgencia, más que nada para identificar al paciente con neumonía grave, que no se nos puede pasar. En los diagnósticos diferenciales hay muchos, pero lo que quiero mencionar acá, que es muy importante para nosotros, particularmente, como decía la doctora Cuña, en el contexto de cuidar la gestión de manejo antimicrobiano, es que el gran diagnóstico diferencial es básicamente la bronquitis viral.
que si bien es una infección de la vía respiratoria inferior, no alcanza a comprometer a nivel alveolar, y bueno, la bronquitis, el 90-99% son bronquitis de contextos virales, por tanto que no les lleva antibióticos, vale decir, manejo ambulatorio sintomático, eso. Entonces la bronquitis, o sea, los cuadros respiratorios, tos con expectoración, fiebre, no siempre le llevan antibióticos. Ya voy a mencionar un poquito más cómo afinar ese detalle. Hay hartas otras causas que pueden actuar de diagnósticos diferenciales, particularmente en este estudio estadounidense. Lo menciona diferenciando el estudio de la tos aguda según si tiene hallazgos radiográficos normales o normales, o si tenemos una clínica infecciosa o no infecciosa. Pero lo importante es que no hay que encasillarse con no tenemos que dejar el cierre precoz de los diagnósticos, sino que tenemos que tener un amplio margen de diagnósticos diferenciales, ya que cada uno de estos conlleva características de manejo particulares. ¿Cuál debe ser en nuestro enfrentamiento en el servicio de urgencia? Básicamente lo que tenemos que hacer, bueno, intentar llegar al diagnóstico más certero y preciso posible. Una vez que logramos el diagnóstico de neumonía, definir la necesidad de hospitalización básicamente mediante categorización de su gravedad, y definir cuándo es apropiado iniciar la antibiótico-terapia. Para poder establecer el diagnóstico tenemos tres pilares fundamentales: el cuadro clínico, que es un cuadro bastante clásico dentro de todo: tos, expectoración, síntomas constitución, o sea, síntomas flu-like, mialgias, astenia, dinamia, fatiga, con control de signos vitales, y considerar ciertas poblaciones de riesgo, como los adultos mayores o los inmunosuprimidos. Ojo que los adultos mayores, en el mismo cuadro, en el mismo contexto de neumonía, incluso neumonías más graves que las que podemos hacer nosotros, pueden hacer mucho menos síntomas, tanto aumentar menos respuesta inflamatoria, menos, no sé, menos fiebre, menos síntomas generales, presentarse con síntomas atípicos, ya sea solamente, por ejemplo, compromiso de conciencia, versus por un contexto incluso de deshidratación crónica que tienen los adultos mayores, un contexto de pérdida sensible por taquipnea, etcétera, pueden incluso no presentar tos con expectoración y que sea una tos escasa, seca, y no por eso tienen menos probabilidad de hacer neumonía. Entonces los adultos mayores son un grupo bien particular de estos pacientes. Entonces aquí quiero mencionar pacientes que no son adultos mayores en cuanto al cuadro clínico, con un control de signos vitales normales, que no estén taquimníacos, que no estén hipotensos, que no estén hipoxémicos, sin focalidad auscultatoria, es decir, que no escuchamos ni crépitos, ni estertores, ni disminución de murmullo pulmonar, podemos descartar de manera bastante segura que tenga un cuadro neumónico. Lo estoy mencionando incluso probabilidades que llegan a menos de un 1%. Vale decir, nos permite solamente la clínica, los signos vitales y el examen físico hacer rule out de esta patología en el contexto de paciente adecuado, vale decir, paciente previamente sano sin gran comorbilidad. Entonces, en estos pacientes, si es que por alguna razón llegamos a sospechar neumonía, ya se nos puede descartar la probabilidad de este cuadro, e incluso ni siquiera sea necesario hacerle un estudio imagenológico. En este esquema de estudio que me gustó mucho y quería mostrárselo, el estudio de la tos aguda, que bueno, se sospecha neumonía, si tenemos paciente sin comorbilidades, no viejo, con control de signos vitales normales y a la ocultación normal, podemos descartar el cuadro de neumonía y mandarlo para la casa, ya sea infección respiratoria alta, bronquitis, etcétera, pero sin requerimiento de mayor estudio radiográfico ni antibiótico. En cambio, si tenemos cualquiera de estas cosas alteradas o un adulto mayor, sí o sí le va a tener que llevar el estudio con radiografía de tórax. Ahí vamos a poder definir si una neumonía versus algún otro cuadro como una bronquitis. Si está normal, podemos de nuevo darlo de alta, versus que si está normal ya tenemos diagnosticado el cuadro neumónico con un cuadro clínico compatiblemente, y vamos a tener que hacer un estudio o sea, una evaluación de score de gravedad para poder definir qué estudio requiere y ver si puede ser un paciente ambulatorio versus que tenga que ser más bien hospitalizado y en qué unidad hay que hospitalizarlo. Todas las decisiones las que recaen sobre nosotros en el servicio de urgencia.
El estudio imagenológico no me voy a detener mucho, la radiografía todavía sigue siendo el gold standard, básicamente ampliamente disponible, dentro de todo se hacía interpretación, que hasta se nos pide en pregrado tener alguna capacidad de interpretación de radiografía. Lo que vamos a buscar son básicamente condensaciones, ¿ahí? Como esa. Podemos ver signos de neumonías severas como que sean multilobar, tengan cavitaciones o derrames pleurales, ya neumonías complicadas. Y muy importante que si la radiografía se empieza a clasificar en alrededor de 12 horas de que empieza el cuadro clínico y ahí empieza recién los hallazgos radiográficos. Entonces, si tenemos una alta sospecha clínica con una radiografía que es inicialmente normal, si está descrito el seguimiento, no necesariamente la urgencia, puede ser médico ambulatorio, pero en 24 a 48 horas con una nueva imagen radiográfica y iniciando antibiótico empírico. O si está la disponibilidad, emplear el estudio con el escáner. El escáner tiene mayor sensibilidad que la radiografía, puede llegar incluso a cercano al 99-100%, y tiene un mejor rol en el tema de evaluar las complicaciones, ya sea cavitaciones, abscesos, derrames pleurales, etc. Dentro del estudio microbiológico en general no se recomienda en la neumonía de manejo ambulatorio. Sí se recomienda algún estudio acotado en la hospitalización cuando estamos pensando en meterlo a sala, pacientes que tienen algún tipo de gravedad, pero todavía no tanto como para requerir una unidad monitorizada. Mientras que los pacientes hospitalizados ya en UCI, incluso pacientes en UCI requieren, aparte de estos estudios de cultivos, hemocultivo y cultivo de expectoración, antígeno específico para identificación rápida de neumococo, legionela, en caso de sospecha clínica adecuada, clamidia, microplasma, etc. Y si se nos pide, incluso en pacientes de manejo de baja gravedad, estudio microbiológico específico en caso de sospechar algún agente de importancia epidemiológica, ya sea con virus respiratorio, por ejemplo, BRS en contexto de epidemia, antivirus, pneumocitis, etc. El laboratorio en general no es necesario en la gran mayoría de los pacientes que enfrentamos con neumonía, menos de 50 años sin comorbilidades, sin clínica de gravedad, pero ante cualquiera de estas cosas que encontremos alteradas, en general sí vamos a necesitar algún tipo de estudio, principalmente para evaluar la severidad del paciente y definir el destino de hospitalización. Aquí ojo que los estudios han definido han establecido estos valores, glicemia más de 250, hiponatremia menos 130, BUM de 30, pH menos 735, como pacientes que van a revestir mayor mortalidad. De hecho están incluidos dentro de los distintos scores de riesgo para definir la severidad del caso. Y esta parte me importa mucho en el contexto de la neumonía, que es la categorización de riesgo. No solamente, en este caso, no solamente la Gestalt es nuestra única arma y herramienta, y de hecho por la Gestalt hay se ha descrito que hay varios pacientes que van a sobreutilizar los recursos hospitalarios, vale decir, vamos a hospitalizar más pacientes de los que deberíamos. En contexto de neumonía, pacientes que, siendo utilizados los adecuados scores de riesgo validados, podrían ser manejados de manera ambulatoria con seguimiento precoz. Bueno, y además que por el otro lado hay muchos pacientes en estos scores de riesgo que por no usar los scores de riesgo adecuados vamos a retrasar su ingreso a UCI, aumentando significativamente su mortalidad. Primero partiendo por el CUP65, este es un score de riesgo bastante simple y fácil de usar, que de hecho hasta podemos mantenerlo dentro de nuestra memoria, dado las siglas y cada cosa que significa cada letra del CUP65. Edad más de 65 años, compromiso de conciencia, nitrógeno ureico, frecuencia respiratoria, blood pressure o presión arterial. Y esta nos va a definir la mortalidad a 30 días, eso a grandes rasgos, la mortalidad a 30 días. Un score de CURP de 65, de 0 a 1,
implica una mortalidad menos de un 2%, vale decir 1,5%, de hecho 0 tiene mucha menos mortalidad que 1, y son pacientes que pueden ser manejados de manera ambulatoria. Hay algunos papers que el score de 1 lo deja a criterio del clínico, pero en general son pacientes que de manera bastante segura podemos manejar ambulatorio. Ya cuando tenemos 2 puntos de este score, mortalidad casi un 10%, son pacientes que deberían quedar hospitalizados, y más de 3 mortalidad, más de 22% lo mismo. Los papers originales del CURB se ha demostrado que mientras más puntaje, más probabilidad de que tenga requerimiento de cama UCI, pero lo que sabemos, lo que está más validado, es que nos define la necesidad de manejar ambulatorio versus hospitalizado. Para el tema de definir a dónde deberíamos hospitalizar a nuestros pacientes, tenemos otras herramientas. Bueno, acá tenemos el Pneumonia Severity Index, que es un score el más acabado que existe para la evaluación de la neumonía. Y acabado me refiero con que comprende muchas variables para sacar los distintos puntajes de riesgo. 20 variables clínicas del laboratorio, y el tema es que lo mejor que tiene es su enfoque para distinguir pacientes de bajo riesgo, pero en los pacientes de más riesgo, vale decir de 4 o 5, sino ayuda bastante a poder definir la necesidad de hospitalización monitorizada, llegando a mortalidades desde un 12 hasta un 31% de los pacientes de más riesgo. Y aquí vemos que son básicamente sexo, edad, comorbilidades, alteraciones del examen físico, o sea, las contracciones vitales, alteraciones en el laboratorio, etc. Y acá quiero mencionar los criterios ATS para definir qué es una neumonía grave. Neumonía adquirida de la comunidad grave, que básicamente lo que queremos hospitalizar son pacientes de alto riesgo de mortalidad, que que requieran manejo en UCI o en unidad de monitoreo de alto nivel. Vale decir, pacientes o que estén con requerimientos de ventilación mecánica invasiva o shock séptico, con necesidad de vasopresores. En algunas partes solamente mencionan shock séptico. Uno de estos dos criterios versus 3 menores que también nos pueden definir un paciente con una neumonía grave, ya sea que esté taquimneico, con alguna grave insuficiencia respiratoria, PAFI menos de 250, infiltrado multilobar, confusión, desorientación. Ya hablamos del nitrógeno ureico, que nos define gravedad, leucopénico, trombocitopénico, hipotenso, hipotérmico, etc. Estos scores han sido bastante revisados y modificados por distintos autores y distintas guías. Aquí vemos cómo este autor, Ewick, agarró los mismos criterios de neumonía grave de la Sociedad Americana del Tórax y los simplificó, bueno, manteniendo los mayores, estado shock séptico, necesidad de ventilación mecánica, pero reduciendo los criterios menores a solamente estos 3: sistólica menos de 90, compromiso multilobar o PAFI menos de 250, manteniendo bastante buena sensibilidad para la detección de neumonias graves. Y por último, el último score de riesgo que tenemos acá es el SmartCop, que es lo que nos predice la necesidad de ventilación mecánica y droga vasoactiva, vale decir, presencia de neumonía grave. Tiene mayor sensibilidad para ingresar a UCI que el CURB y que el Pneumonia Severity Index Score, y lo que busca son estas 8 variables: presión arterial, compromiso multilobar, hipoalbuminemia, taquimnea, taquicardia, confusión o hipoxemia. Y con corte más de 5 puntos tiene alto riesgo de requerir ventilación mecánica o droga vasoactiva, por lo tanto debería ser utilizado en una unidad de alto monitoraje y alto tratamiento. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro algoritmo de enfrentamiento a estos pacientes? Solamente para simplificar un poco las cosas, pacientes con neumonía, le sacamos un CURB y más control signos vitales, en este caso que ejemplificaron la saturometría, donde si tenemos un score de riesgo de 0 de CURB con buenos signos vitales, sin ninguna de estas cosas que implican más bien un tema de asistencia social por lo que tenga que quedar hospitalizado, o por presencia de complicación, podemos manejarlo de manejo ambulatorio. En cambio, si tenemos de 1 a 4 puntos, ya no indica hospitalización o desaturación, obviamente. Y ahí es cuando le vamos a dar mano a los scores que nos pueden indicar la gravedad de esto o la presencia de neumonía grave, y si tiene cualquiera
de estas requiere un paciente en hospitalización en unidad monitorizada, terapia intensiva, versus que si este nos dice que es un paciente de bajo riesgo, podría ir a una sala general para manejo antibiótico endovenoso y seguimiento estricto. No me voy a detener mucho en el tema del manejo de estos pacientes, pero básicamente bajo riesgo ambulatorio la amoxicilina sigue recomendándose como la primera línea. En caso de que tenga más de 60 años con movilidad, agregarle ácido clavulánico. Los pacientes que requieren hospitalización en sala, todavía la aminopenicilina, ya sea una cina, la ampicilina con sulbactam, o podríamos echar mano a cefalosporina o quinolonas como alternativa. Y ya pacientes en UCI tenemos que tener un abordaje más bien amplio, aminopenicilinas con el nivel beta-lactamasa, agregarle algún macróleo, ya sea ampisulbactam, por ejemplo, con acitromicina, que aparte se ha mostrado que los macróleos, a diferencia de las quinolonas, tienen algún efecto inmunomodulador, por lo que podría mejorar los outcomes en neumonía grave. O ya ajustar el tema del manejo antibiótico específico en caso de que tengamos riesgo de alguna otra patología, de alguna otra microorganismo que requiera algún manejo, manejo antibiótico más específico, ya sea como la pseudomonas, etc. Y lo antiviral en general en pacientes hospitalizados con neumonía grave, pero en los demás no debería ser necesario. Eso. Por otra parte, yéndonos ya pasando por la pielonefritis, por tema de tiempo, le voy a pedir que las preguntas las dejemos para el final, las vayan anotando, ¿ya? Si hay alguna pregunta demasiado importante, pueden hacerme el tiro. La infección del tracto urinario es una patología muy común, la segunda que viene después de la neumonía, en alguna parte incluso la mencionan al mismo nivel de prevalencia, más frecuente en hombres y tiene un amplio efecto de presentación desde cistitis, que son infecciones del tracto urinario bajo, que comprende solo la vejiga y la zona uretral, pasando por ureteritis, pielonefritis, que pueden llegar incluso a ser shock sépticos. Aquí, ¿qué es lo que nos importa? Definir que esté complicada o no complicada. ¿Cuál es el estudio que va a requerir? Si requiere estudio urinario, si requiere estudio imagenológico o algún otro estudio de laboratorio. Requerimiento o no de antibióticos y si lo vamos a manejar ambulatorio o hospitalizado y en qué unidad hospitalizado. Acá vemos como todavía sigue siendo la E. coli la causante más frecuente de estas patologías, y bien seguido por otros Bacillus negativo, Klebsiella proteus, etc. ¿Qué es lo que nos importa en el tema del enfrentamiento de estos pacientes en el servicio de urgencia? ¿Está mi paciente en shock? ¿Es realmente una infección urinaria? Y si lo es, ¿está complicada? ¿Requerirá antibiótico terapia? ¿Cuál será la mejor selección de antibióticos? ¿Podré manejarlo ambulatorio o te requerirá algún tipo de hospitalización e intervención? En el cuadro clínico bien breve solo me voy a detener en que los síntomas clásicos de infección urinaria, vale decir, disuria, urgencia miccional, aumento de frecuencia miccional, tienen muy buena especificidad para encontrar estos cuadros, particularmente estos tres, pero lo que tiene mejor sensibilidad de todas es la presencia de disuria con ausencia de patología genital, con un aumento, con likelihood ratio de hasta 24, lo que demuestran los estudios. Y otro que tiene muy buen rendimiento es que el paciente nos diga que tiene un cuadro compatible con infecciones urinarias que ya ha tenido antes. Síntomas que podemos encontrar, y particularmente nos interesa buscar la pielonefritis aguda, que nos indica compromiso ya ureteral o renal. Básicamente dolor lumbar, fiebre, náuseas, vómitos, incluso en pacientes más de edad más avanzada con comorbilidad neurológica, delirio, compromiso de conciencia, etc. Aquí lo que nos interesa definir es cuáles son los pacientes que van a presentar una infección urinaria, una pielonefritis complicada, que son básicamente los que se describen acá en esta tabla, en un estudio una publicación del 2018, en pacientes embarazadas, principalmente por las complicaciones que puede conllevar esto al embarazo, urolitiasis, alteraciones estructurales, vale decir, anatómicas de la vía urinaria, instrumentalización de la vía urinaria, falla de antibiótico, o sea, falla de manejo antibiótico ambulatorio,
infección urinaria asociada a tensión de salud, inmunocomprometido, presencia de malignidad y algo bien relativo puede ser de próstata. Ahí. Principalmente por el riesgo de ser algo más bien prostático o ya empezar a pensar en otras etiologías como que sea enfermedad de transmisión sexual. ¿Quiénes van a requerir estudio diagnóstico? A ver, no todos los pacientes requieren orina completa y urocultivo. La gran mayoría de las infecciones urinarias, particularmente pacientes jóvenes sin comorbilidad, se pueden hacer un primer intento de manejo ambulatorio con seguimiento en APS. En caso de que tengamos pacientes con algún signo de gravedad, alteración de signos vitales o que requiera algún tipo o tratamiento de segunda línea o manejo hospitalizado, ellos ya se van a requerir siempre orina completa de cultivo. Y en otros lugares mencionan que la pielonefritis, y es con lo que yo estoy más de acuerdo, la pielonefritis aguda siempre debería llevarle orina completa y cultivo. ¿Por qué? Porque ante complicaciones de esta puede llevar cuadros bastante graves, incluso dejando secuelas renales permanentes. ¿Quiénes le van a llevar estudio imagenológico? Los que tengamos sospecha de litiasis y litiasis, ¿cómo se llama? Ureterolitiasis, principalmente la nefrolitiasis, a menos que sea cálculo coraliforme bien obstructivo, no debería conllevarle mayor gravedad. O sea, no debería llevarle mayores síntomas, incerteza diagnóstica, falla de tratamiento, o que sea pielonefritis recurrente, o que sospechemos complicadas con, qué sé yo, abscesos, etc. ¿Y qué imágenes vamos a pedir? La mayor utilidad para nosotros es la tomografía computada, donde además de ver el parénquima renal, podemos ver la vía urinaria hacia inferior, buscar abscesos, buscar piedras, etc. Y el manejo antibiótico, no me voy a detener en esto, pero básicamente se va a basar en cubrir los gérmenes más frecuentes. En general, ciprofloxacino o cefotaxima son buenas alternativas. El problema es que tienen alta resistencia a nivel ambulatorio, un 20, incluso se ha descrito hasta un 30%. Pero un buen esquema inicial mientras esperamos el urocultivo para poder ajustar la terapia antibiótica de manera precoz. ¿A quienes hay que dejar pensar en hospitalizar? Pacientes que no pueden tolerar la vía oral por estos síntomas constitucionales de la pielonefritis, mucha náusea, mucho vómito, inestable hemodinámicamente, obstrucciones mecánicas o complicaciones de la vía urinaria, ya sea absceso o litiasis, falle de terapia ambulatoria, falle de terapia antibiótica, pobre red social, donde no va a poder obtener medicamentos, seguimiento adecuado o pedir ayuda en caso de que se complique. Que haya algún tipo de preocupación acerca de gérmenes más bien resistentes, ya sea por urocultivos previos o por características especiales del paciente, o pielonefritis en embarazo, porque esto puede terminar incluso partos precoces. Por otra parte, la celulitis, que voy a hablar muy brevemente de ella, solo quiero especificar un par de cosas. Bueno, una infección que compromete la piel y el celular subcutáneo puede ser en cualquier área del cuerpo y habitualmente sea por alteración de la barrera cutánea, del sistema inmune o del sistema circulatorio. Hay factores de riesgo mayor para hacer celulitis como pacientes diabéticos, obesos, con insuficiencia venosa, alteración del drenaje linfático, usuarios de drogas ilícitas endovenosas que no están frecuentes en Chile, o los adultos mayores, como siempre. Y la bacteriología en general en estos pacientes tiene muy mal rendimiento y en general no está indicada, son más bien para temas de investigación. El cuadro clínico, vamos a ver un paciente con, a nivel de piel, todos los síntomas, los signos inflamatorios, perdón, ya sea calor local, aumento de volumen, dolor, impotencia funcional, etc. Y que lo importante acá de destacar que sí tenemos que diferenciar la celulitis abscedada o purulenta de la celulitis no purulenta. ¿Por qué? Porque le lleva especificaciones microbiológicas específicas. Además de que la purulenta puede requerir incluso algún tipo de drenaje, ya sea en box, pabellón menor o en pabellón mayor. Y
Esto específico, microbiológico que les comentaba, es que estos tienen alta tasa de infección por Staphylococcus aureus meticilino resistente, que le va a llevar manejo específico antibiótico precoz, incluso por seguimiento cercano por infectología. El manejo de la celulitis en general puede ser ambulatorio, a menos que sea muy extenso en pacientes de riesgo. Primera línea puede ser cloxacilina o flucloxacilina, la idea es cubrir gram negativo. Otra alternativa es moxiclavulánico, clindamicina, etc. Y en pacientes hospitalizados sí deberíamos usar el manejo endovenoso, ya sea muy extenso o que comprometa pacientes de riesgo, inmunosuprimidos, adultos mayores, etc. Una alternativa inicial que se propone en la distinta guía es penicloxa, otra es clindamicina sola, cloxazola, etc. Hay varias alternativas. Y dentro de este grupo de patologías de partes blandas, infecciones de partes blandas, que me voy a referir a una patología de alta mortalidad que en general es de muy difícil sospecha y diagnóstico, que es la fasciitis necrotizante. O como en la última literatura se está tendiendo a llamar infecciones necrotizantes de tejido blando, porque ya sabemos que no solamente compromete la fascia. Es una amplia categoría infecciosa que sublleva muchos subtipos de infecciones de parte blanda, ya sea celulitis necrotizante, gangrena gaseosa, clostridiales, mionecrosis, miositis, bueno, las fasciitis mismas son de rápida propagación bacteriana, necrosis grasa y de la necrosis grasa subcutánea musculofascia. Y el tema es que le conlleva muy alta mortalidad, mortalidades de hasta un 30%, incluso en los casos que son bien diagnosticados y bien tratados. Incidencia todavía sigue siendo rara, pero el tema es que hay grupos de riesgo que tienen muchas más incidencias, que le aumenta mucho más la incidencia que los pacientes sanos. De 1 puede subir hasta 15. Y importante que a estos pacientes les lleva exploración quirúrgica precoz y debridamiento adecuado para darle alguna chance de sobrevivencia. Y un gran problema a nivel de bueno, no solo en la medicina de urgencia, sino que en general del enfrentamiento de esta patología en la medicina, es que hasta un 71% son mal diagnosticados en un primer enfrentamiento de estos pacientes. Son pacientes que tienen muy alta probabilidad de mortalidad, ya que esta patología sin tratamiento quirúrgico, un precoz y debridamiento, le conlleva mortalidad prácticamente de un 100%. Bueno, antiguamente se creía que esto era patología solamente de tejidos desvitalizados, ya sea de contexto de trauma o postquirúrgico, o en contexto de campo de batalla, pero ahora se ha visto que hasta pueden haber fasciitis necrotizante en contexto de heridas o traumas menores, incluso en pacientes sin puertas de entrada aparentes. ¿Cuáles son los factores de riesgo para hacer esta patología altamente letal? Droga ilícita endovenosa, cirugía u otro trauma reciente, infecciones de pie diabético, particularmente si tienen úlceras, enfermedad arterial periférica, malnutrición o alcoholismo. Podemos identificar dos grandes tipos de fasciitis necrotizantes. De hecho hay partes en que las subdividen hasta 4, pero lo más importante son estas dos, que son la tipo 1 y tipo 2. ¿Por qué son importantes? Porque el espectro microbiano que contienen son distintos, siendo las tipo 1 más bien polimicrobianas, conteniendo especies streptocócicas, enterobacterias, especies clostridiales que podemos ver en ambas, estafilocócica, entre otras, versus que sean monomicrobianas como la tipo 2, como principalmente en el estreptococo grupo A, pero también viendo algunas otras cosas, algunos otros tipos más raras, como el Vibrio vulnificus, la Aeromonas hidrófila, en contexto de agua salada dulce respectivamente, el Clostridium que mencionaba que está en los dos, y aquí sí podemos ver estafilometicilino resistente. Según el lugar donde esté, se le puede incluso le han dado epónimos propios, por ejemplo, en el contexto de que esté en la región perineal o inguinal, particularmente de nombre se llama Gangrenea Fournier, o en caso de que esté en el piso de boca, particularmente en contexto de infección odontogénica, angina de Ludwig. Bueno, con el tema de la fisiopatología no me voy a tener mucho, pero básicamente es importante pensar de dónde viene la puerta de entrada, de dónde viene el agente microbiano,
En caso de que tengamos una puerta de entrada, tanto para bacterias o esporas clostridiales, la inflamación y necrosis va a ir desde la piel hacia el tejido subcutáneo y plano más profundo, entonces vamos a tener signología más bien subcutánea más precoz que nos pueda hacer sospechar estos cuadros, versus que sean siembras bacteriémicas, particularmente por este grupo de agentes, de músculos lesionados, ya ahí es lo que se decía, sin aparente puerta de entrada, trauma menor, etcétera, donde la inflamación y la necrosis va a ir desde el músculo hacia la piel, entonces no vamos a tener tantos signos físicos externos, sino que cuando aparezcan estos ya va a ser un momento bastante tardío y muy importante, tanto por tema de llegada de medicamentos o por tema del mismo combate del sistema inmunológico a estas infecciones, es que esto habitualmente les conlleva oclusión vascular, ya sea habitualmente de la microvasculatura, lo que dificulta tanto que sane como que le lleguen los medicamentos. Eh, Aquí, bueno, importante mencionar en estos dos agentes que lo estoy usando de modelos, por ejemplo en el Clostridium tiene esta toxina, que es la alfa-toxina, que va a producir a nivel del cuerpo destrucción plaquetaria, hemólisis, aumento de la permeabilidad vascular. Esto puede llevar incluso a un shock, cardiotoxicidad directa que va a contribuir a esto y va a generar un colapso circulatorio que puede terminar en alta morbimortalidad, mientras que un estreptococcus pyogenes a través de su exotoxina estaba a actuar como superantígeno, tormenta citoquímica, eh, shock básicamente distributivo, falla multiorgánica y bueno, constituyendo un síndrome de shock tóxico que también le conlleva muy alta mortalidad. Esto es lo difícil del cuento, la sospecha clínica. Son cuadros que en general son muy difíciles de enfrentar y muy difíciles de sospechar. Si no los pensamos, habitualmente no los estudiamos y menos los manejamos de manera adecuada. Hay varios estudios que han tratado este tema. En general, este es uno de los estudios, a mi parecer, mejor hecho, más grande, en el que demostraron que lo más frecuente que vamos a encontrar al enfrentarnos a estos pacientes son bulas o ampollas a nivel de la extremidad comprometida. El problema es que cuando ya encontramos esto, son hallazgos más bien tardíos. Y ojo, ellos demostraron que los crépitos, el enfisema subcutáneo, que se describe básicamente la gangrena gaseosa son hallazgos bastante raros y tardíos. Si ven, lo que vemos más precozmente son solamente eritema, aumento de calor local, harto dolor a la palpación, son básicamente signos inflamatorios como los que podríamos ver en cualquier celulitis. Entonces, ante quienes vamos a hacer la sospecha clínica, paciente con dolor desproporcionado de la clínica, más allá de la aparente área afectada, eritema de márgenes bien difuso y progresión rápida o de gravedad a pesar de un adecuado manejo de antibióticos. Aquí les quiero mencionar varias banderas rojas que se han estudiado, hallazgos que nos van a aumentar la probabilidad de que sea efectivamente fascitis necrotizante, ya sea necrosis cutánea, hipotensión o hemorrágica, etc. El problema es que cuando tenemos esto ya un paciente que estamos llegando tarde, nosotros deberíamos encontrarlo mucho antes para mejorarle las probabilidades de que sobreviva. Aquí vemos unas imágenes como tenemos un paciente ya más bien tardío en el contexto de fascitis necrotizante, antes de intervención quirúrgica y después de haberlo debridado, y acá lo mismo, vemos harta necrosis, eso. Y al igual como existen las banderas rojas de la cefalea o de otros cuadros clínicos, quería dejar esto planteado como la bandera roja o patrona de presentación de pacientes que podrían conllevar esta patología y que tenemos que, aunque sea, pensarlo. Infección de pie diabético, infecciones perineales, especialmente en hombres, planteando el Fournier, infecciones odontogénicas y de piso de boca, cualquier infección cutánea o queja de tejido blando pobremente diferenciado en usuario de droga ilícita endovenosa o dolor muscular muy intenso no explicado. En estos pacientes hay que pensarlo y hay que ir a buscarlo dirigidamente. El estudio de laboratorio, básicamente se ha demostrado que pacientes que no tengan leucocitosis o hiponatremia, bastante menos probable que tengan este cuadro. Se han tratado de generar score de riesgo para sospecha de fascitis necrotizante. Este es uno de los más usados,
que lo que busca son patrones de laboratorio, ya sea elevación de PCR, leucocitosis, anemia, hiponatremia, falla renal o hiperglicemia, que en caso de tener 6 o más puntos le conlleva estudio. En ningún motivo esto nos va a confirmar el diagnóstico de fasciitis, no de eso. Estudio imagenológico, la eco de partes blandas tiene muy buena sensibilidad, pero requiere un entrenamiento adecuado. Y de hecho, de las cosas bastante complejas de ir a buscar por operadores no expertos, esto no es por ahora en nuestro contexto competencia de médico, ni de médico general, incluso los urgenciólogos sería muy difícil llegar a ver esto. Y lo que sí nos va a ayudar bastante más es la tomografía computada, que puede tener sensibilidades de hasta un 100%, que vamos a encontrar inflamación, signos de inflamación isquemia, signos de necrosis muscular y lo más importante, gas a nivel del tejido subcutáneo o perifacial. El gold estándar del diagnóstico es exploración quirúrgica, vemos que tenemos tejido no sangrante, fascia muscular de fácil debridación con el dedo, fascia más bien grisácea, o este líquido que se llama Ditchwater Pus, que es un líquido tenue acuoso de maloliente. Pero estas son cosas que va a ver el cirujano en pabellón. El tema es que tenemos que presentarle a un paciente con una sospecha adecuada que ellos efectivamente vayan a meter a explorar. Bueno, se requiere un debridamiento quirúrgico deliberado, radical y temprano, ojalá con cultivos intraoperatorios. Y el manejo antibiótico, bueno, en caso, ahí lo importante es, inicialmente, como estos son pacientes graves, ojalá que sea un esquema amplio, en general biasociado, por ejemplo, ceftriaxona-cipro con clinda o metronidazol. Eso en general, o bueno, hay varias otras alternativas, pero lo importante es que esto no va a tener mayor injerencia en la evolución del paciente si no le lleva un manejo quirúrgico adecuado y precoz. Y no olviden el manejo analgésico, porque esto vaya que duele mucho. Y ya terminando, me voy a referir brevemente al shock tóxico, que a modo histórico, bueno, es un SIRS, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica mediada por toxinas, un par de toxinas bien particulares, primeramente escrito alrededor de 1780 en pacientes muy jóvenes de 8 a 17 años con fiebre alta, rash, cefalea, confusión, vómito, falla renal, disfunción hepática, coagulación intravascular, shock, o sea, pacientes que se escribían bastante graves para la corta edad que tienen. Posteriormente se vio correlación de estos cuadros en relación al uso de tampones y cultivos vaginales positivos a Staphylococcus aureus, y a finales de los 80 se encontraron pacientes con los mismos síntomas, pero ya con colonizaciones por Streptococcus beta-hemolítico del grupo A. En general, un cuadro tan frecuente, 200 casos al año, pero son cuadros que le puede conllevar alta mortalidad. Si vemos aquí el shock tóxico estreptocócico, puede llevarle mortalidad de hasta un 70%. El tema es que la incidencia de los distintos tipos de shock tóxico, tanto estafilococos como estreptocócicos, han ido cambiando desde que primeramente se describieron, yendo al alza los pacientes, la incidencia de los pacientes con shock estreptocócico, que por lo demás son pacientes que llevan más mortalidad, versus una disminución progresiva de los estafilocócicos. Ojo que aquí quería mostrar en esta tabla cómo si bien tienen varias diferencias entre los choques estreptocócicos y estafilocócicos, los dos son choques, entonces los dos les vaya a conllevar la hipotensión, falla multiorgánica, etc. Son pacientes bastante graves. Bueno, ¿de dónde pueden venir los choques estafilocócicos? Que son infecciones habitualmente de lesiones cutáneas, como quemaduras citoquirúrgicos, infecciones pulmonares, o también en relación a infecciones respiratorias. Infecciones respiratorias, mientras que los estreptocócicos clásicamente vienen de infecciones de tejido blando, infecciones graves como la fasciitis necrotizante o la miositis, aunque también se pueden relacionar a infecciones menos evidentes como osteomielitis, miometritis, peritonitis o neumonía, o sea, pueden venir de cualquier parte.
Dos palabras de fisiopatología. Estas exotoxinas, tanto del estafilococcus como del estreptococcus, son absorbidas por el torrente sanguíneo, actúan como superantígenos, generan una respuesta inmunológica desproporcionada a nivel de todo el cuerpo, dando una cascada de vasculitis sistémica y manifestaciones multisistémicas con daño progresivo de órganos, hipotensión, etcétera, que pueden llevar a una alta mortalidad. El cuadro clínico, en general, puede haber un pródromo de 1, 2, 3 días de fiebre, náusea, vómito, un poquito de diarrea, cefalea, mialgia, un cuadro bien específico, pero que posteriormente le lleva rápidamente la generación de fiebre, rash, hipotensión o falla orgánica. Incluso posteriormente presentándose en un primer inicio, particularmente los pacientes con shock tóxico streptocócico, con compromiso del sistema nervioso y esa confusión, somnolencia y agitación. Con el tema del rash, el rash en general es más común en la estafilocócica, en menos del 10% de las streptocócicas tienen rash, pero son bastante característicos de estas infecciones, ya sea, bueno, inicialmente son más bien difusos, no pruriginosos, blanquecino eritematodermico, incluso que pueden llegar a ser evanescentes, que aparecen y desaparecen, pero que en una semana se aparece esto que es bien característico, que es la descamación fina de toda la capa escamosa palmoplantar y digital. Pueden haber otras manifestaciones cutáneas, sí, pueden haber lesiones maculopapulares, rash tipo escarlatina, etc. Y es importante que quiera examinar la mucosa porque te pueden tener compromiso incluso de ulcerativo en mucosas orales o otras mucosas del cuerpo. El cuadro clínico es un cuadro muy agudo, rápida progresión, que le conlleva compromiso multisistémico. Vale decir que se puede presentar con síntomas de cualquier otro órgano de nuestra economía, ya sea dolor abdominal intenso, hepatomegalia, crépitos pulmonares en contexto de que estén haciendo distrés respiratorio, la gran mayoría sea fallas renales, en contexto de la estreptocócica puede haber incluso rhabdomiolisis, etcétera, etcétera. Son cuadros bastante graves, solo mencionar que este 80% que hacen falla renal, solo un 10% es irreversible. Y aquí les quería solamente mostrar, no nos vamos a detener en esto, pero que hay ciertas definiciones de caso que nos va a decir si esto es probablemente un choque estreptocócico versus que se haya confirmatorio según se cumplen los criterios. Y solo quería mostrar acá como el único que nos pide como criterio, el único shock tóxico que nos pide como criterio cultivo microbiológico es en el contexto de que el choque estafilocócico, el estreptocócico no necesariamente. O sea, perdón, al revés. El estreptocócico nos pide cultivo microbiológico, mientras que el estafilocócico no necesariamente, solo demostrar que no hay otro agente que no esté causando este cuadro. Y el tema del manejo, bueno, principalmente terapia de soporte. Se cae la hemodinamia, volimización, droga vasoactiva en caso de que lo requiera, se cae la parte ventilatoria de que esté haciendo un distrés respiratorio, oxígeno, ventilación mecánica, no invasiva, se cae el riñón, le soportamos el riñón. Muy importante desfocalizar, particularmente los que están en contexto de fasciitis necrotizante, miositis, etcétera. Igual le llevan, bueno, estos sí o sí le llevan antibióticos, lo más recomendado es clindamicina en altas dosis, y en caso de que tengamos un shock refractario o con requerimiento de ventilación mecánica invasiva, o incluso solamente requerimiento de utilización en UCI, inmunoglobulina intravenosa. Los corticosteroides en general no están recomendados inicialmente, solo ante sospecha de que estén haciendo una insuficiencia suprarrenal en contexto de un shock séptico severo. La disposición de todos estos pacientes, UCI. Y ya el último foco que vamos a analizar son las infecciones del sistema nervioso central. Tiene, bueno, incidencia de meningitis todavía no es tan alta, 50 a 60 casos por cada 100.000 habitantes en Estados Unidos. El problema es que hasta un tercio de estos casos le lleva mortalidad en la meningitis bacteriana aguda. La encefalitis es más rara que la meningitis. El problema es que aparte de mortalidad también le puede llevar secuelas neurológicas bastante severas. Y
Eso, y sí, bueno, su epidemiología ha ido cambiando bastante, dado la introducción de las distintas vacunas, básicamente la hemófila influenza y la neumocócica. La meningitis bacteriana aguda es una infección de las leptomeninges, tanto craneales como raquídeas, son solamente las envolturas, pero que pueden generar por diversos mecanismos daño tanto al leptomeninge como incluso al sistema nervioso central. La triada clásica es fiebre, rigidez cervical y compromiso de conciencia, pero en general esto se encuentra en menos de un 50% de los pacientes y son hallazgos más bien, entre comillas, tardíos. Y su pronóstico de la meningitis bacteriana depende de la oportunidad del diagnóstico y el inicio precoz del tratamiento. Eh, bueno, de esto no me voy a detener mucho. Mencionar que los principales agentes son el Streptococcus pneumoniae, meningococo, hemófilo influenza y la listeria en pacientes bien particulares, pero el tema es que esta, sin tratamiento le conlleva mortalidad un 100% y que con tratamiento incluso puede llegar a mortalidad entre el 30% en los cuadros más graves, o sea, son pacientes que tenemos que identificar y tenemos que tratar de manera precoz. ¿Cuál es el cuadro clínico de estos pacientes? Principalmente lo que hablábamos, fiebre, cefalea y signos meningios, son hallazgos muy bien raros de encontrar, pero que antes de encontrarlos tenemos que ir a buscarlos dirigidamente. Ojo que en el adulto mayor este cuadro puede presentarse solamente con compromiso de conciencia, y la meningitis bacteriana aguda puede incluso darse con déficit focal neurológico, ya sea visuales, motores, incluso afasia, esto en un rango de hasta un 20 a 50% de los pacientes, según lo que en las distintas series. Bueno, hipertensión bradicardia ya nos tiene que hacer sospechar un cuadro más grave que está haciendo un compromiso de hipertensión intracraniana, y esto particularmente en pacientes con compromiso de conciencia. ¿Qué complicaciones puede llevar la meningitis bacteriana? Básicamente, casi todas lo que podamos pensar de complicaciones del sistema nervioso central, ya sea compromiso vascular, tanto arterial o venoso, edema cerebral, hidrocefalia, convulsiones, etc. Y ya complicaciones menos frecuentes, pero que también son graves, son los abscesos o los empiemas. Y el tema es que esta también puede llevar, por alteraciones de la barrera hematocefálica, complicaciones más bien sistémicas, shock séptico, coagulación intravascular diseminada, distrés respiratorio, etcétera, que también nos va a aumentar mucho la mortalidad. El estudio de estos pacientes es con PL, a quienes en general, bueno, se cree que podríamos, o sea, que está contraindicada la punción lumbar según la literatura, pacientes con sospecha de proceso expansivo intracraniano, que tengan, vale decir que tengan manifestaciones neurológicas focales, edema de papila, evidencia clínica de alteraciones hemorrágicas, diátesis hemorrágica o que es usuarios de taco o trombocitopenia menos de particularmente 35.000, inestabilidad hemodinámica, infecciones de zona de punción lumbar, y en estos pacientes hay que tomar hemocultivo y hay que iniciar el tratamiento precoz antimicrobiano si queremos salvarle la vida. El estudio con el TAC de cerebro principalmente nos sirve para poder encontrar situaciones en que una punción lumbar podría ser peligrosa, entre comillas, ya voy a explicar por qué. Perdón. Básicamente, quienes están en riesgo de lesión cerebral anti-PL, pacientes con inmunosupresión, antecedentes de lesiones cerebrales, convulsión inicio reciente de hemopapila, compromiso de conciencia o déficit neurológico, cosas que podrían hablar de algún proceso expansivo intracraniano. Ahora, a nivel de la medicina de urgencia se ha demostrado que el riesgo del cuadro clínico mismo, en ausencia de focalidad específica o compromiso de conciencia particular, es bastante bajo como para hacer de todas formas la PL, ya que los beneficios que conlleva esta son muy altas y las complicaciones que se han encontrado en relación a esta son prácticamente son muy bajas. No me voy a tener en el líquido cefalorraquídeo, eso puede ser revisado en otro momento. Lo que sí es importante es el tema del tratamiento antimicrobiano precoz. En general, el manejo en espera de resultados se fracciona a 2 gramos cada 12 horas. En caso de sospechar listeria en paciente inmunocomprometido o con el GRAM del líquido cefalorraquídeo sugerente, incluso en pacientes, bueno, de adultos mayores,
o que estén en contexto epidemiológico que se haya encontrado listeria previamente. Hay que agregar ampicilina ceftazidima y eso. Y bueno, el tema de los corticoides se ha planteado como terapia coadyuvante para disminuir la inflamación del territorio cerebral. Sin embargo, solo se ha demostrado que sirve en contexto de meningitis bacteriana aguda, en contexto de neumococo, donde la mortalidad ha disminuido, digamos que de manera no tan abismante, pero sí has demostrado menos incidencia de secuelas neurológicas, particularmente de algún grave deterioro cognitivo o hipoacusia. Y ahí se recomienda la dexametasona. Y no olvidar que en el caso de meningitis bacteriana aguda en contexto de meningococo, hay que hacer profilaxia de contacto, pero solamente a la gente que conviva por más de 8 horas con el paciente o expuesto a las secreciones del paciente del caso de índice durante la última semana previo al inicio de síntomas y hasta 24 horas por inicio de antibiótico-terapia. Muy fácil de acordarse, Cipro 500 miligramos, dosis. Y la meningitis y encefalitis viral también pueden tener un muy amplio espectro clínico, dado que los distintos virus pueden tener tropismos particulares por distintas partes del sistema nervioso central. Bueno, es un proceso inflamatorio supurativo de las meninges, encefalitis. No supurativo focal y difuso del mismo parénquima cerebral, por tanto la clínica habitualmente es mucho más alarmantes, teniendo focalidad incluso compromiso de conciencia o convulsiones. Principalmente pacientes jóvenes, el 90% de encefalitis, tenemos una distribución bimodal entre pacientes de 10 a 20 años, con un segundo pico entre los 50 a 60 años. No hay diferencia por sexo, todavía es rara, pero le conlleva harta secuela neurológica e incluso puede llevar a harta mortalidad. Requieren alta sospecha diagnóstica y tratamiento precoz para mejorar el outcome de estos pacientes. La etiología más frecuente son las infecciones herpéticas, particularmente el virus herpes simplex 1, seguido bien de cerca por otros tipos de herpes virus simplex, citomegalo, Epstein-Barr o virus varicela zoster. La puerta de entrada, como comentaba, depende del virus. Los herpes virus particularmente se transmiten por contacto, los enterovirus vía fecal oral. La replicación se ocurre en la puerta de entrada, luego se produce la viremia y esta mediante dos pics de inóculo viral a nivel sistémico van a llegar al sistema nervioso central. El primer pic de viremia da sintomatología precoz bastante inespecífica, pero la segunda da una clínica más bien más florida, ya sea el compromiso de conciencia, focalidad, convulsiones, etc. Eso. Y recordar que puede incluso no haber una puerta de entrada específica, sino que sea este virus herpes que se aloja en los nervios periféricos en forma latente y que al despertar viaja a través de la columna del sistema nervioso hasta los lóbulos particularmente descritos temporal y frontal, lo que nos da imágenes bien particulares a nivel de la resonancia, incluso podríamos verlo en un escáner. Bueno, debutan habitualmente con cefalea, fiebre, compromiso de estado general, un cuadro más bien inespecífico que podría dar en prácticamente cualquier viremia, virosis de distintos focos. El tema es que en horas se produce alteración cual y cuantitativa y conciencia, pueden haber cambios de personalidad, son pacientes que habitualmente se ponen más bien agresivos, que los familiares dicen, el paciente está raro, él no es así. Puede haber alteraciones de lenguaje, lo más frecuente es afasia, incluso llegando a las crisis convulsivas. También, como afecta el parénquima cerebral mismo, podemos encontrar compromisos de pares craneanos, ataxia, etc. Y ojo que al igual que en la meningitis bacteriana, no es infrecuente que no tengamos signos meningios. El laboratorio líquido cefalorraquídeo tampoco me voy a detener mucho en esto, pero lo necesitamos sí o sí para hacer el diagnóstico etiológico específico. Particularmente ahora está ampliamente disponible el panel meningio, en el cual nos va a tipificar rápidamente cuál es el microorganismo que está causando esta infección.
Y en la encefalitis viral por virus herpes, vamos a encontrar imágenes en el tanto en el escáner como más frecuentemente en la resonancia, bastante específicas que incluso pueden ser bien decidoras en el contexto de darnos el diagnóstico específico, que son estas áreas de hipodensidad en el lóbulo temporal y frontoorbitario, que pueden extenderse a otras partes. Ya otros hallazgos más raros, pero que conllevan un poco más de gravedad, son hiperdensas hemorrágicas, que habitualmente son zonas bien chiquititas. Y no solamente nos sirve para diagnóstico, sino para seguimiento y prevencia pronóstico. Bueno, diagnósticos diferenciales como se presentan con focalidad neurológica y compromiso de conciencia puede ser cualquier cosa que comprometa el sistema nervioso central, enfermedades cerebrovasculares, hemorrágicas, isquémicas, meningitis bacterianas, abscesos cerebrales, etcétera, etcétera, etcétera. Y el tratamiento debe ser precoz, bueno, que hospitalizarlo inmediatamente, habitualmente en una unidad de cuidados intensivos. El único tratamiento etiológico específico que vamos a encontrar para estos pacientes es el aciclovir a dosis de 30 miligramos kilo día dividido en 3 dosis por hasta 21 días. El uso de corticoides no está claro ni particularmente aprobado en este setting de pacientes. Ahí hay gente que lo defiende por el tema de disminuir la inflamación del sistema nervioso central, otra gente dice que los estudios no tienen mayor diferencia en morbilidad ni mortalidad. ¿Y cuál es el problema? Que estos pacientes tienen una alta tasa de discapacidad severa, hasta un 30% de los pacientes. En general, si logramos hacer diagnóstico preciso y manejo precoz, puede hasta un 60% quedar con buena recuperación, 40% sin ninguna secuela. ¿Cuáles son las secuelas más frecuentes? Trastorno de personalidad, alteraciones de memoria, de lenguaje, incluso epilepsias secundarias. Eso, y bueno, mencionar que factores de pronóstico y mal pronóstico son pacientes más bien jóvenes y que se presenten con compromiso de conciencia. Para mencionarles la enfermedad de notificación obligatoria, aquí les quiero mostrar este listado de varias enfermedades, que de hecho este es el que tenemos en nuestro servicio de urgencia. ¿Qué son las enfermedades de notificación obligatoria? Son enfermedades transmisibles que requieren notificación al centro epidemiológico precoz, algunas en contexto inmediato, otras frente a sospecha, otras diarias en contexto de casos confirmados de estas enfermedades, y otras solamente mediante establecimientos centinelas que requieren seguimiento y manejo por el centro epidemiológico para evitar brotes o esparcimiento de ciertas infecciones de bastante rápido esparcimiento. Esta nació en el año 1931 mediante el Código Sanitario, en el que definió esta denominada enfermedades de declaración obligatoria, las que conocemos como ENO, que en ese momento eran un listado mucho menos extenso, pero que eran básicamente patologías con alto riesgo de producir brotes. ¿Cuáles son las acciones relacionadas a la notificación? Bueno, desencadenar una investigación epidemiológica, no por el servicio que la notifica, nosotros solo tenemos que avisar. La investigación epidemiológica es por los servicios de salud respectivos o por los departamentos epidemiológicos locales. Permite la aplicación de medidas de control para interrumpir la cadena de transmisión de la enfermedad, reducir los riesgos de brotes, controlar los brotes. Y eso, y bueno, en 2007 esta se incluyó en el Reglamento Sanitario Internacional, lo que le conlleva un carácter mucho más, de mucha más importancia y relevancia a nivel internacional. ¿Y qué podemos lograr? Con una vigilancia epidemiológica efectiva mediante las ENO, por ejemplo, esto, disminución de casos de enfermedades transmisibles, o bueno, más bien, reporte de la disminución de ciertas enfermedades. Por ejemplo, aquí se reportaba la polio en el año 1988 y vemos cómo significativamente ya casi ha sido extinta al año 2014. Aquí vemos cómo mediante un buen manejo de vigilancia epidemiológica y manejo de casos, brotes, etc., se ha logrado una disminución muy significativa de la prevalencia de meningococo
esto en números chilenos. ¿Cuáles son los tipos de notificación que vamos a encontrar? Como les comentaba bien breve, las inmediatas son las que por su alta capacidad de producir brotes con un alto potencial epidémico o por alta letalidad, pueden estar sujetas a actividades específicas de erradicación o de vigilancia epidemiológica, tanto nacional e incluso internacional, según lo estima la Seremi, apenas se genere la sospecha. Este se notifica ante sospecha. Las de notificación diaria son ante casos confirmados microbiológicamente hablando. Estos tienen la capacidad de producir brotes, pero en general su potencial epidémico es menor. Y en general no requiere intervención inmediata, pero al menos va a requerir un seguimiento precoz y estricto. ¿Cómo lo tenemos que hacer? El clínico, o sea, nosotros notificamos frente a la sospecha en el caso de la inmediata, frente a la confirmación diagnóstica en el caso de la diaria. En este caso se ejemplificó la inmediata. Aquí en el delegado de epidemiología de la institución, en caso de no tener contacto por X motivo, que eso no debería pasar, se puede incluso notificar directamente a la Seremi por la vía más expedita, y si no, el delegado es el que tiene que hacerlo. Y mandar los estudios correspondientes, y básicamente microbiológicos. Eso lo hace el laboratorio local, pero adjuntando los formularios que tenemos que hacer nosotros para notificar estas enfermedades. ¿Dónde vamos a conseguir esos formularios? En esta página de internet. Voy solo mostrar cómo en temas de salud hay una parte epidemiológica, que es a la que le interesa la vigilancia epidemiológica. Cómo notificar, se van a extender estos formularios en el que hay que llenar todos los campos. Y bueno, eso, y solo mencionar que en caso de incumplimiento o retrasos, esta le puede llevar incluso acciones punitivas contra el centro de salud, estas sanciones establecidas en el Código Sanitario. Por lo tanto, es nuestra obligación como clínicos de los centros de salud realizar estas notificaciones de manera expedita y adecuada. Y por último, un par de diapos para hablar de gestión antimicrobiana o antimicrobial stewardship, que es muy importante en el contexto del servicio de urgencia, dado que nosotros somos la primera línea y en general somos los que estamos más expuestos a la indicación de antibióticos con la menor cantidad de herramientas diagnósticas o de certezas diagnósticas posibles. Bueno, este comprende un esfuerzo enfocado a la optimización del uso de medicamentos antiinfecciosos y la idea de reducir los costos y mejorar los outcomes clínicos. O sea, a los pacientes les va mejor cuando cuidamos nuestros antimicrobianos. Esto tiene impacto en salud pública. La resistencia antimicrobiana es un fenómeno natural, pero vemos cómo ha ido en un aumento impresionante en la última década. En 1990 la resistencia al neumococo de macrolio era de un 10%, en el 2009 ya subió hasta un 50%. Y si bien acá vemos que incluso conlleva la resistencia antimicrobiana mortalidad, o sea, hay casos que se relacionan a mortalidad en relación a agentes microbianos muy resistentes, esta se estimó de 700.000 muertes al año en el mundo por resistencia antibiótica, esto me parece en el año 2010, y la tendencia es que al 2050 esta cifra suba a 10 millones por año. Y ojo, que los antibióticos no solamente conlleva mayor resistencia, o sea, el uso no solamente conlleva mayor resistencia antimicrobiana, sino que también le conlleva mayor incidencia de eventos adversos de hasta un 20%, uno de cada 5 pacientes. Entonces, ¿qué es lo que se propone a nivel de la urgencia para gestionar los antibióticos de manera adecuada? Bueno, elegir la droga correcta en relación al diagnóstico más probable o más comprobado, la dosis adecuada de antibióticos, no quedarnos cortos con la dosis. Una mala dosificación implica una mala utilización antimicrobiana que puede incluso llegarnos a quemar o no poder utilizar el antibiótico nuevamente para el mismo cuadro. Duración del antibiótico adecuada, ni muy extensa o ni muy acortada, y según lo que la última evidencia, según el foco, guiado según la última evidencia, ya pueden ser 3 días, 5 días, o en caso de infecciones más severas, 7 días, incluso hasta 14 en casos hospitalizados.
de escalamiento precoz, ojalá mediante estudio de cultivos. El tema es que nosotros habitualmente en la urgencia no tenemos acceso a esto y ojalá hacer el diagnóstico lo más preciso posible mediante buena anamnesis, examen físico, etcétera, etcétera. ¿Y qué intervenciones podemos hacer en el sistema de urgencia? Bueno, un programa de seguimiento de los cultivos que se toman en urgencia, habitualmente nosotros los tomamos y nos preocupamos, y se ha demostrado que alguien que sigue esos cultivos y contacta a los pacientes para hacerle un ajuste de esquema precoz, mejora mucho el uso y la vigilancia antimicrobiana, disminuye la tasa de resistencia y mejora los outcomes clínicos de los pacientes. En Estados Unidos lo que hacen es comunicarse con la farmacia local del paciente, y el farmacéutico local se comunica con el paciente para darle la nueva prescripción que le dejó el médico que revisó el antimicrobiano, o el médico que consultó con el farmacéutico que revisó el antimicrobiano, el farmacéutico de urgencia. Bueno, la restricción de formulario en el departamento de emergencia debería ser formularios que sean requeridos para indicación de ciertos antimicrobianos específicos que puedan ser los que den más respecto, que generen mayor presión selectora. Esto tiene el problema que ha llevado al retraso de uso de antimicrobianos precoces en contexto de pacientes de urgencia o emergencia, ya sea, por ejemplo, pacientes sépticos. Farmacéutico en el servicio de urgencia ha tenido un impacto muy positivo en estudios estadounidenses en cuanto a cuidar los antimicrobianos. Los antibiogramas en el servicio de urgencia, que en general requieren un seguimiento, no algo que podemos hacer en la primera consulta. Y la revisión de intervenciones de comportamiento, básicamente hacernos feedback, de decir, lo están haciendo bien, tenemos menos tasa de resistencia, tenemos mejor uso de antibióticos, etc. Y en suma, en cuanto a los stewardship, los programas de gestión de antimicrobianos son un área importante de los focos para mejorar los outcomes clínicos, optimizar la seguridad del paciente y proteger los antibióticos como un recurso crítico en salud pública. Abundan las oportunidades para mejorar esto en el servicio de urgencia, y cada una de las infecciones más comunes tiene aspectos en la prescripción de antibióticos que se pueden mejorar significativamente. Por ejemplo, en contexto de bronquitis no es necesario que le lleve antibióticos, la bacteriuria asintomática tampoco. Y en caso de, bueno, y sé que las emergencias infecciosas son temas bastante amplios. En caso de que quieran ahondar un poquito en ello, yo les recomiendo este número del Emergency Medicine Clinics, que salió en noviembre del 2018, que trata, bueno, no solo las patologías que vimos ahora, sino varias más, de manera bastante acabada y bastante bien explicadas para los distintos contextos de la medicina de urgencia. Eso. Bueno, cualquier duda también me la pueden hacer llegar al correo. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Ricky, hay dos preguntas en el chat. Una dice, considerando la etiología de las encefalitis, ¿el aciclovir se da en caso de sospecha o se tiene que esperar el diagnóstico para luego aplicar tratamiento? No, ante la sospecha. Sí, Absolutamente. chicos, esto no... Todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso central, en general nosotros ante la sospecha actuamos y luego nos descalamos en caso de que haya que sacarlo, pero en el fondo uno no se da ese tiempo de esperar que salgan ni los cultivos, ni trata de hacerlo lo más rápido posible, dado el contexto del paciente. Y la otra pregunta dice, en el caso de celulitis, el paciente de riesgo de infección necrotizante, ¿se le debe hospitalización para observación o de forma ambulatoria que consulte diariamente? ¿U otro enfrentamiento? ¿Puedes repetir la pregunta? No escuché bien. Mira, la pregunta yo creo que es en paciente con riesgo de una fasciitis necrotizante, ¿se hay que hospitalizarlo para observarlo o se puede mandar de alta y ya controlarlo seguido? Eso entiendo yo de la pregunta. Javier, Claro. ¿estás ahí o te fuiste ya? Bueno, si esté o no, por último para el resto de los alumnos, como comentaba, la fasciitis necrotizante es una patología que le lleva muy alta mortalidad y es de muy difícil diagnóstico. Entonces, incluso ante solamente la sospecha, no es ninguna locura dejarlo hospitalizado para observación y reevaluaciones precoces. O sea, si tienes sospecha de fasciitis necrotizante, encuentro que no cabe lugar en manejo ambulatorio. Ojo, lo que le va a salvar la vida al paciente con la fasciitis es el debridamiento quirúrgico precoz.
es un debridamiento de urgencia, no un debridamiento que van a poder hacer en un pabellón programado, por decirlo de alguna forma. Después dice, en meningitis bacteriana ya no se usa penicilina si se sospecha meningococo. En general, ¿no? El esquema antibiótico recomendado es ceftriaxona en dosis meningia. Eso, con más o menos la ampicilina y en general la ciclovir va sí o sí hasta descartar el virus, el virus herpes. Pobrecito Nico, sí sé, pero es que era muy larga, entonces ahora terminamos. Muchas gracias, Ricardo, te pasaste súper buena tu clase. Me encantó. Varas, disculpe doctora, Darío Varas tiene la mano levantada, no sé si se Ah, es responde que su no veo pregunta. ya la mano. Ah, ahí está el Darío, ya. Darío, dale. Hola, profe, buenas tardes, que soy medio flojito para escribir. Una pregunta que tenía que ver con lo que decía Javier. Me llamó mucho la atención porque no recuerdo en efecto que nos hayan mencionado lo de la hiponatremia y la leucocitosis en fasciitis necrotizante. Si yo tuviera un paciente, por ejemplo, que no tiene un cuadro tan sospechoso, o a lo mejor un eritema o algo no tan claro, y yo le pidiera exámenes y me saliera una hiponatremia y una leucocitosis, ¿eso es suficiente para hacerme sospechar en una fasciitis necrotizante? O sea, eso en un contexto clínico adecuado, que tenga los síntomas que son súper inespecíficos en un paciente. O sea, si tienes alguien que solamente le encontré, no sé, hiponatremia, sin otro foco evidente, por ejemplo, sin un foco neumónico, alguna otra cosa que te lo explique, bueno, perdón. En pacientes que encuentre estos hallazgos en un contexto clínico adecuado, vale decir, no sé, puede ser una celulitis o una, no sé, dolor muscular inespecífico, adecuado por lo menos hacerle una segunda evaluación o incluso puede reevaluarlo en conjunto del cirujano para apoyarte en la sospecha diagnóstica. Los estudios han demostrado que tiene buen valor predictivo negativo, que si no lo encuentras es poco probable que tengas una fasciitis. Es como la mayor utilidad de la hiponatremia y de la leucocitosis en este contexto. Si bien encontrarlo no te lo confirma, bueno, todo tiene que ir guiado por el cuadro clínico y un juicio clínico adecuado. Súper, muchas gracias, profe. Ya, ahora sí. Nadie más tiene la mano arriba, no. Ya, chicos, cualquier cosita nos escriben a cursos o mail. Gracias a todos por la paciencia, por estar aquí hasta esta hora y nos vemos la próxima semana. Que estén bien, cuídense. Chao, chao. Gracias. Chao, Gracias, chao. Gracias.